No te presiones a conseguir una nota en específico y muchísimo menos dejes que tu valor lo determine esa nota, porque eres muchísimo más que un simple número. El proceso de aprender debería ser algo que se disfruta, no una fuente de estrés, porque es tan bonito aprender de verdad y vivimos en una sociedad en la que no apreciamos lo bonito de aprender. Pensamos que es un tostón, porque nos han hecho creer eso. Hola a todos, soy Aixa y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de cómo ser el estudiante perfecto. El regreso a clase se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que muchos tenemos en nuestra cabeza que queremos ser los mejores de nuestra clase y sacar las mejores notas este año. Pero muchísimas veces nos faltan esas herramientas que nos permitirían lograr ese objetivo. Así que si estás listo para descubrir cuáles han sido aquellos consejos y técnicas que a mí personalmente me han ayudado a que mis notas pasaran de aprobados raspados a que se convirtieran en notables e incluso sobresalientes, pues te invito a que escuches atentamente lo que te voy a decir en este vídeo y si lo consideras necesario, pues tomas las notas que quieras. Antes de comenzar con toda la información que te voy a proporcionar a lo largo de este vídeo, es importante que tengamos muy claro que la idea del estudiante perfecto es eso. Es solo una idea, es algo completamente irreal. Pues todos tenemos diferentes capacidades y diferentes formas de estudio, e incluso las situaciones personales que experimenta cada uno a lo largo de su vida afectan de manera muy significativa a cómo te desempeñas en el estudio. Por lo que en este vídeo te daré una serie de herramientas que te permitirán crear la mejor versión de ti mismo en el ámbito académico, pero sin caer en la perfección irreal y, lo más importante, siempre manteniendo un equilibrio en toda tu vida. Para poder explicar con más claridad toda la información de este vídeo y que vosotros la tengáis más ordenada, voy a dividir el vídeo en dos secciones. La primera consistirá en aquellos aspectos que se encuentran intrínsecamente relacionados con el estudio y la segunda parte serán aquellos aspectos que no están relacionados con el estudio como tal, pero que sí acaban afectando a este. Vale, tienes en mente que quieres sacar las mejores notas, ¿pero por qué? Es muy importante que descubras el porqué detrás de ese deseo tuyo. ¿Es porque esas notas te van a permitir acceder a la carrera de tus sueños? ¿O es por presión social o por presión familiar? Es fundamental que descubras el porqué de ese deseo tuyo y el impacto que tendrá en tu vida. Repito, en tu vida, no en la de los demás, no en la de tu familia, no en la de tu vecino o en el pavo que vive en el otro pueblo. No, tienes que tener claro cuál es el impacto que tendrá en tu vida y cuál es la finalidad que quieres conseguir con eso. Uno de los primeros pasos para ser un estudiante exitoso es desarrollar una mentalidad que te guíe a ello. Solemos tener muchísimas creencias limitantes con respecto a nuestras capacidades para aprender, porque en eso se basa el estudio, en aprender nueva información. Estas creencias se suelen crear en nuestra niñez, porque nuestro entorno más cercano nos dice que si no eres capaz de estudiar no sé qué asignatura, y nosotros no lo acabamos creyendo. Entonces tenemos esas limitaciones en nuestra etapa adolescente y en nuestra etapa adulta incluso. Si no las trabajamos, porque forman parte de nuestra mentalidad, entonces hay que trabajarlas, hay que derribar de cierta forma porque son unos muros que nos están impidiendo llegar a una meta, que en este caso es la de ser un estudiante exitoso. Como he dicho anteriormente, cada persona tiene diferentes capacidades y diferentes formas de aprender. Por ejemplo, una persona puede ser súper buena en la resolución de problemas matemáticos, pero su compañero de al lado puede ser malísimo en justo eso, pero puede ser una máquina de memorizar. ¿Y qué pasa con eso? Pues que los exámenes están creados mayormente para el segundo tipo de personas, en el que te aprendes la información, la vomitas y ya está. Aunque luego se te olvida la información, aunque es que ni te acuerdas qué te habías aprendido a los 2 días de haber hecho el examen. ¿Y qué pasa? Que eso muchas veces nos condiciona y pensamos, es que no he sacado la nota que yo esperaba, entonces el problema soy yo. Tú no eres el problema, porque lo que hay en el examen es un número y eso no te define. Un número no te define. No define ni tu inteligencia, ni tu capacidad de estudiar, ni te define a ti como persona. Y es muy importante que tengáis en claro eso, porque muchísimas veces dejamos que nuestro valor lo determine un número, que no determina nuestra capacidad de nada. O sea, solo está determinando lo bien o lo mal que hemos memorizado algo. Y ya está. Cada vez que pienses que no eres bueno en algo, cambia esa frase.
ves haciendo pequeños cambios en tu mentalidad. Y en vez de pensar eso, piensa, todavía no soy bueno en esto, pero puedo aprender. Puede parecer una tontería, puede parecer algo súper insignificante, pero al repetirlo constantemente cada día, eso va a ser un chute de seguridad y autoestima en ti mismo. Inténtalo y ya me contarás qué tal te va. Ya tenemos la mentalidad, súper bien. ¿Pero ahora qué? Pues ahora vamos a organizarnos. Es decir, vamos a crear un esquema de organización de nuestro tiempo. Si eres una persona que no está acostumbrada a estudiar como tal, mi recomendación es que vayas poquito a poco. Es decir, empieza con un temario que te sea más fácil, que sea corto, y conforme va pasando el tiempo lo vas ampliando, porque así tu cerebro va a tener más facilidad de acostumbrarse y vas a poder crear una rutina de una forma más eficiente. Para crear este esquema de organización, pues puedes usar calendarios, ya sean físicos o digitales, como puede ser Google Calendar. Además, también puedes usar aplicaciones que te permitan estar al día con tus tareas y tus trabajos y exámenes. En los calendarios apuntarías cuándo tienes la fecha de entrega de ciertos trabajos o cuándo son los exámenes. Es sumamente importante que lo lleves todo al día, pero todo. Sobre todo el tema de los trabajos. Bueno, y también el de los exámenes, porque tendemos a pensar que, bueno, mañana ya lo hago, mañana ya tengo tiempo, pero mañana acaba siendo un bucle. Entonces llega el día de antes, no has empezado el trabajo ese súper largo que tienes que hacer y te vas a meter un atracón de buscar información, de desarrollarla, de crear el PowerPoint, de crear lo que sea. Entonces ve al día, llévalo todo poco a poco. Un día haz una cosita, al siguiente haz otra, pero siempre ve poco a poco porque si no se te va a acumular el trabajo y eso va a suponer una carga de estrés inmensa para ti. Y lo que menos queremos aquí es que tú acabes estresado. Lo que queremos es que tengas un horario de estudio y de trabajos y todo que sea el mejor para ti. Aunque ya tengamos apuntados los exámenes, ahora tenemos que hacer un calendario más específico. ¿A qué me refiero con esto? A un calendario diario en el que apuntarás tus sesiones de estudio. También si tienes clases por la mañana o por la tarde, tus quehaceres, si tienes médicos, lo que sea. Vas a organizar tus horas para que tus sesiones de estudio sean lo más eficientes posible. A continuación, tenemos que saber cuál es el método de estudio que más nos funciona a nosotros. A nosotros, repito, porque lo que le funciona a tu vecina Pepa no te va a funcionar a ti. O sí, pero en la mayoría de los casos no te funciona. Antes de empezar con el método de estudio como tal, tenemos que saber cuál es nuestro tipo de aprendizaje. Puede ser kinestésico, visual, auditivo, entre otros. Te invito a que investigues sobre estos porque es bastante interesante saber cuál es tu tipo de aprendizaje porque puede potenciar muchísimo tu estudio y que saques unas notazas increíbles. Pero eso sí, saber tu tipo de aprendizaje no es el único factor que te va a llevar a sacar buenas notas. Eso hay que tenerlo siempre claro. Una vez que ya tenemos bien claro cuál es nuestro estilo de aprendizaje, pues ahora vamos a pasar de lleno a saber cuál es nuestro método de aprendizaje. Os voy a dar algunos ejemplos de ellos, pero los que os voy a decir no son solo los que hay. Hay muchísimos más que podéis investigar porque son realmente interesantes. Pues estos ejemplos son el time blocking, la elaboración de resúmenes, los mapas mentales y el famosísimo Pomodoro. Yo personalmente uso un método que se basa en darle vueltas al temario. No literalmente que le des vueltas al temario, no, eso no, sino que te das 4 vueltas al tema. Lo voy a explicar mejor. En la primera vuelta, pues me encargo de la lectura activa, es decir, leer todo el temario súper bien, comprendiendo cada cosa y si no comprendo algo, pues lo busco, tanto en libros como en internet o directamente llamo a compañeros. La segunda vuelta, pues en esa procedo a subrayar los conceptos más importantes y que yo personalmente considero que vayan a entrar en el examen y que me los tengo que memorizar sí o sí. La tercera vuelta, pues ya ahí empiezo a memorizar toda la información para pues aprendérmela. Y por último, la cuarta vuelta simplemente es repasar lo ya estudiado.
para que se asienten bien las bases de esa información en mi cerebro. Encontrar que este método era el indicado para mí ha sido una absolutísima catarsis, porque me he tirado años y años pensando que lo mío era memorizar la información y vomitarla, porque a mí eso se me da muy bien. Los problemas matemáticos se me dan nefastos, o sea, no me pongáis que resuelva un logaritmo de yo que sé qué, porque os rompo la hoja directamente. Pero ha sido un proceso de años y años, y este método lo he descubierto en 2023, o sea que tampoco hace tanto. Este método para mí es nuevo y lo voy a ir perfeccionando, voy a ir aprendiendo nuevas cosas, introduciendo nuevas técnicas seguramente, porque siempre estamos aprendiendo más. Así que si no has encontrado ese método perfecto para ti, no te desesperes, por favor, porque es un proceso que puede tardar muchísimos años y da rabia, lo sé, da rabia. Pero tampoco es necesario que te estés martirizando mentalmente por ello, porque es súper negativo para ti. Entonces eso, tómatelo con calma, que en algún momento te lo aseguro que encuentras el método que es el adecuado para ti. Como suelen decir, siempre al final del túnel hay luz. Pues aquí aplica lo mismo. Vas a acabar encontrando aquello que es perfecto para ti. Aunque ya tengamos el método y la organización súper perfectas, si no tienes energía, de verdad, no vas a rendir. Y esto puede sonar súper contraproducente con lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo que te organizas súper bien el tiempo y no sé qué. Pero claro, si no tienes energía, de verdad es preferible que estés simplemente 30 minutos estudiando o incluso menos, en vez de que estés 6 horas o más delante de una hoja sin poder estudiar, porque solo estás perdiendo el tiempo y te estás añadiendo frustración y estrés a ti. Y eso no acaba siendo bueno. Así que estudia cuando más energía tengas y también cuanto más tiempo tengas. O sea, no te vas a poner a estudiar por la mañana si tienes clases por la mañana. Si tienes más energía y más tiempo por la tarde, pues esta será la hora perfecta para ti. Eso, la única persona que lo puede saber eres tú. A la hora de estudiar como tal, mantén los dispositivos electrónicos lejos de ti. Porque de verdad, esto, o sea, puede parecer una tontería, pero el tener el móvil a tu derecha mientras tienes los papeles delante de ti, te va a dar tentación de mirar, ay, a ver qué mensajito me ha llegado, ay, a ver qué historia ha subido Pepita Pérez, ay, a ver qué TikTok ha subido el vecino. No, de verdad, si no es estrictamente necesario los dispositivos electrónicos para tu estudio, apártalos, déjalos, aunque sea en la otra punta de tu casa. Si tienes jardín, déjalos en la esquina de la valla del jardín. Da igual, pero manténlos lejos de ti, de verdad, porque son una distracción muy, muy grande y no lo parece, porque no somos del todo conscientes de ello. Algunas personas, otras, yo me quito el sombrero, porque son súper conscientes de ello y chapó. Al principio te puede costar dejar el móvil, por ejemplo, que es lo que más usamos hoy en día. Te puede costar dejar el móvil al lado, pero va a llegar un punto en el que se te va a hacer tan normal que vas a poder tener el móvil al lado, porque ya te has acostumbrado a simplemente estudiar y el móvil para después. De verdad, parece un poco raro decir esto porque tenemos siempre esa tentación. O sea, esa tentación va a seguir ahí, pero va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Es bastante curioso eso. Puede parecer una barbaridad lo que voy a decir, pero estudia mínimo con 2 semanas de antelación a un examen. Sobre todo si estás en la universidad y los temarios son súper extensos. Esto hará que te puedas organizar muchísimo mejor el estudio de la información y si hay algún tema que te cuesta, pues tienes ahí un pequeño margen. También es importante que te dejes así algún día libre de descanso y puedes usar esos principalmente para que descanses, porque nuestro cerebro también necesita su descansito de tanto estudio. Pero puedes usar esos días por si hay una parte específica del temario que se te atraganta, que simplemente no lo entiendes. Y por más que estés, dale, a intentar entender el tema, no lo entiendes. Pues puedes usar ese día para estudiarlo mejor. Ser el mejor estudiante no se trata únicamente de lo que haces fuera de clase, sino también de lo que haces dentro, es decir, de tu participación activa en la clase. Y sí, suena muy fácil decir, si tienes una duda, levanta la mano y que te la resuelvan. Soy la primera que entiende esa situación porque yo me ponía a temblar, y me sigue pasando, cuando tenía una duda y muchas veces me iba a casa con esa duda.
No hagáis eso, por favor. No lo hagáis. Porque al final os acaba repercutiendo negativamente en vuestra nota. Si tenéis vergüenza, comeros la vergüenza. Porque no hay peor cosa que irse a tu casa con una duda y que justo esa duda te la pongan en el examen y no sepas resolverla porque te da vergüenza preguntar al profesor y que los demás de tu clase te pintarán como la tontita que está preguntando todo el rato. No vas a ser tonta, o sea, y de todas formas, ¿qué importa lo que opinen 30 personas? Que quien va a sacar la nota eres tú. Quien va a tener un buen acceso a la carrera de sus sueños eres tú. No la que se sienta en la esquina de la clase y está todo el rato tocando las narices. Esa no. Esa de la que menos opinión tienes que tomar en cuenta. Y también la participación ya no es solo importante porque tú resuelvas tus dudas, sino porque hay profesores, sobre todo en el instituto, en la universidad, ya se van olvidando un poco de tu cara, pero sigue habiendo profesores que toman muy en cuenta que tú participes. Y eso acaba repercutiendo de cierta forma en tu nota final. Como he dicho antes, sé que da miedo, muchísimo miedo. El levantar la mano, el pasar por la vergüenza de que todo el mundo te esté mirando, que capaz sea una pregunta tonta, entre muchas comillas, porque nunca hay preguntas tontas, pero piensa una cosa. ¿Vas a permitir que ese miedo se interponga en tu camino para conseguir las notas que quieres? Reflexiona sobre eso y de verdad, si sientes miedo, cómetelo. Cómete el miedo, que no te importe. Porque de verdad, al final del día, o sea, vas a ganar información, vas a conseguir mejores notas y te vas a sentir más orgulloso o orgullosa de ti misma. En el caso de que hagas tus propios apuntes, sobre todo en la universidad, porque hay lo que viene siendo escasos libros y todo es presentación de PowerPoint, pero sé que también hay en institutos que pues se hace así, o más específicamente en ciertas clases, pero igualmente, si tú haces tus apuntes, hazlos para que tú los entiendas. No lo tiene que entender ni tus padres, ni tus primos, ni absolutamente nadie más que tú. Porque quien lo va a estudiar eres tú. Nadie más. Y si el profesor te ha dado una explicación que no entiendes muy bien, pues se lo puedes preguntar otra vez, tipo para que te lo reformule de cierta forma. Hay profesores que estarán encantados de hacer eso. Y si aún así sigues sin entenderlo, pues reformula tú la explicación de tal manera que tú puedas entender lo que te está tratando de decir esa explicación. Y bueno, ahora hablaremos de aquellas cositas que hacemos en nuestro día a día y que afectan de verdad a nuestro estudio. Va a parecer súper repetitivo porque todo el mundo lo dice, pero será por algo, digo yo, ¿no? Es súper importante que tengas una buena hidratación, una buena alimentación y un buen horario de sueño. ¿Y esto por qué? Pues bien, voy a comenzar con la hidratación. Pues nuestro cerebro necesita mínimo 2 litros de agua para realizar sus funciones adecuadamente. O sea, no solo nuestro cerebro, sino todo nuestro cuerpo, pero como aquí nos estamos enfocando justo en eso, pues vamos a hablar justamente de eso. Esta cantidad de agua es necesaria en nuestro cerebro para que éste pueda realizar una serie de funciones que permiten que esté funcionando a tope sin ningún problema. Y eso es súper importante. Algunas de estas funciones son el transporte de nutrientes y oxígeno, el mantenimiento del equilibrio electroquímico y la que más nos interesa en este vídeo, que es la mejora de la concentración y del rendimiento cognitivo. Sobre la alimentación, debemos alimentarnos de manera consciente. Y no me estoy refiriendo para nada en fijarnos si cierto alimento engorda más o engorda menos. No me estoy refiriendo a eso. Eso es totalmente irrelevante en este caso y en muchos otros también, pero no me voy a meter en eso. A lo que me refiero es a que te fijes en qué nutrientes estás metiendo a tu cuerpo, en qué vitaminas estás metiendo a tu cuerpo. No es lo mismo que te comas una comida súper ultra procesada a que te comas muchas verduras, porque tienen muchísimos más beneficios. Eso es otro tema muy largo y yo no soy nutricionista como para hablar tanto de ello y no es el tema del vídeo, así que ahora prosigamos con el sueño. El descanso pues depende de cada persona. Habrá algunas personas que con 4 horas de sueño puedan vivir perfectamente, pero sin embargo habrá otras que necesiten mínimo 9 horas para haber descansado mínimamente bien. Entonces, lo mejor es que tú descubras cuántas horas de sueño necesitas. Yo recomiendo usar ciclos de sueño, es decir, cada ciclo de sueño es 1 hora y media. Yo desde que descubrí eso
mi sueño ha mejorado un montón. Entonces, pues es una muy buena herramienta y puedes controlar mejor de cierta forma lo que duermes y cuántos ciclos de sueño necesita tu cuerpo para haber descansado correctamente. Capaz no quieres oír esto, pero haz ejercicio, por favor, y no por un físico en específico, no. Aquí no estamos hablando de físico, ni de nutrición, ni cosas de esas raras. No, aquí nos estamos centrando en tu salud. Porque sí, tu salud afecta a tu estudio. Si tú no estás saludable, no vas a poder estudiar correctamente. A ver, el ejercicio tiene muchísimos beneficios y dos de ellos que a mí me parecen bastante buenos, de los muchos que hay, son la mejora en las articulaciones. De verdad, cuando haces ejercicio, tus articulaciones, tus músculos y todo te lo agradece infinitamente. Y luego también está el otro que es la liberación de hormonas, como pueden ser la serotonina, las endorfinas, la adrenalina y el cortisol, entre otras muchas que hay. Pero no voy a explicar todas porque si no este vídeo va a acabar siendo súper largo y no es el tema principal de este vídeo. Da igual el ejercicio que hagas, ya sea hacer yoga, bailar, correr, andar 30 minutos en el aire libre o incluso en tu casa. Pero lo importante es que muevas tu cuerpo. No te pases todo el día sentado o tumbado estudiando porque de verdad sí puedes estar adquiriendo muchísima información, pero a tu salud corporal, bueno, interna también, le va a acabar afectando y pasando factura, porque no estás permitiendo que la sangre circule correctamente, porque el cuerpo está todo el rato en una posición que es antinatural para los seres humanos. O sea, estás sentado, estás presionando muchísimos vasos sanguíneos y muchísimos nervios que no deberían de estar siendo presionados tan constantemente. Entonces, muévete cada cierto tiempo, deja que la sangre circule. Por ejemplo, si estás en tu habitación estudiando, cuando tengas un descanso, baja por agua, muévete, vete a refrescar la cara, lo que sea, pero muévete. Aunque sea lo mínimo, pero aún así, lo mínimo se agradece. Te lo va a agradecer tu cuerpo, de verdad. Aunque el estudio es en gran medida un esfuerzo personal, no debemos dejar de lado nuestras relaciones personales para enfocarnos únicamente en el estudio, porque de verdad acaba siendo súper contraproducente. Pasa tiempo con tu familia, con tus amigos, da igual el plan que sea, pero pasa tiempo con ellos. Necesitamos esa desconexión para que nuestro cerebro se pueda regenerar de cierta forma. Igual que con el descanso, nuestro cerebro se regenera al estar en situaciones sociales en las que estamos cómodos, claramente, pues nuestro cerebro también tiene ese pequeño descanso y se activan ciertas zonas que cuando estamos estudiando pues no se activan. Y eso acaba beneficiándonos porque el cerebro está en una constante homeostasis, de cierta forma. También es primordial dedicarte tiempo a ti mismo. Es decir, dedicarte a tus hobbies, sea lo que sea, dedicarte tiempo a cuidarte, a mimarte. Y eso es súper importante también. No dejes de lado tu cuidado personal por las metas que tienes en mente. Porque, otra vez, soy muy repetitiva con esto, pero es contraproducente, porque al no dedicarte tiempo a ti mismo, te estás quitando ese tiempo de verdad tan valioso que tienes para conocerte a ti mismo, para dedicarte tiempo, para saber qué es lo que te gusta y lo que no. Y capaz eso te acaba repercutiendo, por ejemplo, en tus relaciones sociales, porque no vas a saber qué te gusta, qué no, porque te has tirado toda tu vida centrado en estudiar y estudiar y no te has parado a conocerte. Y sobre todo, júntate con personas que tengan metas similares o las mismas metas que tú. De verdad que no le parece. Hay una época de nuestra vida en la que no creemos que esto sea verdad, pero sí. Sí es verdad que las personas con las que te juntas te acaban influenciando, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Si tú te juntas con personas que suspenden, tú vas a acabar suspendiendo. Si tú has sido una persona que ha sacado todos sus sobresalientes en su vida, súper buenas notas, y te juntas con personas que a duras penas aprueban porque no quieren, porque no tienen aspiraciones en la vida, ni metas, ni absolutamente nada, tú te vas a acabar convirtiendo en una de esas personas. Y te lo digo por experiencia, porque yo era de esas personas que sacaban todo sobresaliente. Me junté con personas que no tenían aspiraciones en la vida ni a llegar a la esquina y me acabé convirtiendo en esa persona. Así que de verdad, júntate con personas que estén en el lugar o en el que tú quieres estar, o que vayan con la mentalidad de llegar a ese lugar, porque te van a motivar.
no van a hacer que te quedes rezagado con ellos para atrás. Por último, seguramente te sorprenda lo que voy a decir porque no he visto a muchas personas que digan esto cuando hablan de consejos para estudio, aunque estamos en el apartado de aspectos que no se encuentran relacionados intrínsecamente con el estudio, pero yo personalmente considero que es muy importante sanar los traumas que tienes en tu pasado. ¿Y esto por qué? Porque como he dicho anteriormente, en nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra niñez, la época que sea, pero sobre todo nuestra infancia, porque es cuando más susceptibles somos a este tipo de comentarios, pues hemos escuchado cosas como: a ti no se te da bien esto, es que eres súper malo en no sé qué cosa, es que a ti esta asignatura no se te da bien. Cosas que nos han acabado condicionando y creando creencias limitantes de las que he hablado antes, que nos impiden capaz alcanzar nuestro potencial completo, porque capaz nos han dicho eso, sí, y en ese momento no éramos buenos en eso, pero capaz han pasado ya 10 años y lo que se nos daba mal antes, ahora lo intentamos y se nos da genial. Por esos traumas que tenemos, pues no podemos. U otros traumas más complejos de los que no voy a hablar porque el vídeo no va de eso, pero otros traumas más complejos pues acaban afectando de cierta forma a cómo estudiamos, a el valor que nos ponemos nosotros mismos en cuanto al ámbito académico se refiere. De verdad, sana tus traumas, sé consciente de aquellas limitaciones que te han impuesto, que no te has puesto tú, te las han puesto otras personas, y derríbalas. Como he dicho antes, son un muro. Cómete ese muro, destruye el muro, que tú puedes. Recuerda, de verdad, cuidar muchísimo tu salud mental porque es lo más preciado que tienes. Si no tienes salud mental no vas a tener equilibrio en ningún área de tu vida. Aunque dé la impresión de que sí, es mentira, es una impresión ilusoria. Pero además también cuida tus traumas, sobre todo los temas de estrés y ansiedad que hoy en día estoy viendo que es súper común en el ámbito académico y no debería ser así. El proceso de aprender debería ser algo que se disfruta, no una fuente de estrés. Porque es tan bonito aprender de verdad y vivimos en una sociedad en la que no apreciamos lo bonito de aprender. Pensamos que es un tostón, porque nos han hecho creer eso. Por lo que ser el estudiante perfecto no se trata de ser perfecto como tal, sino de alcanzar tu máximo potencial en el ámbito académico, de sacar las mejores notas que tú eres capaz de sacar, porque lo eres muy capaz y muy suficiente para ello. Y recuerda, no te presiones a conseguir una nota en específico y muchísimo menos dejes que tu valor lo determine esa nota, porque eres muchísimo más que un simple número. Tu valor es que no lo puede determinar un número en una escala del 1 al 10. O sea, sería horrible tener que calibrar a las personas por su capacidad de pasar un examen o no. Entonces, si tú no lo harías con otras personas, ¿por qué lo haces contigo mismo? Y eso es todo por este vídeo. Espero que todos estos consejos que te he dado a lo largo de todo este vídeo te hayan servido para poder convertirte en un mejor estudiante, pero la acción la tienes que tomar tú. Yo te he dado las herramientas que a mí me han funcionado, pero ahora te toca a ti. Tienes que poner acción tú. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, pues no olvides darle like, porque eso a mí me motiva mucho a seguir subiendo vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, pues no olvides que te puedes suscribir para ver más contenido así. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!